En Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos se relata con todo lujo de detalles el primer gran escándalo de corrupción de un miembro de la familia real española. Es la historia de un jugador de balonmano que se convierte en hijo político del rey y consigue diezmar las arcas públicas y acabar imputado por 5 delitos: malversación, prevaricación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales. Nuestro invitado de esta noche nació en Pamplona y estudió periodismo en la Universidad de Navarra. Durante mucho tiempo ha puesto los puntos sobre las IES. Esta noche nos sentamos cara a cara con el periodista de El Mundo, Eduardo Inda. Muy buenas noches, Eduardo Inda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Acabará alguien pagando por los desmanes de Urdangarín? Bueno, tendría que acabar pagando los que la hayan hecho, ¿no? Y yo creo que claramente la han hecho Diego Torres, el señor Urdangarín, y hay alguno más que yo creo que la tendría que pagar, pero eso lo tendrán que decidir los jueces, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que de los 5 rectores del Instituto NOS, pues haya 4 imputados y haya una persona que no está imputada por razones que todos podemos imaginar. ¿Veremos la imputación de la infanta Cristina? No lo creo, no lo creo. Motivos objetivos hay, porque ya estaba en la Junta Rectora del Instituto NOS, que era un organismo sin ánimo de lucro, en teoría, que se dedicó a chupar y apropiarse ilegalmente, lenguaje vulgar diríamos, a robar dinero público. Esto no lo digo yo, lo dice el juez, lo dice el fiscal. Y ella estaba en esa junta rectora, estaba su secretario, que además era el tesorero, estaba su marido, estaba su íntimo amigo, el íntimo amigo de Iñaki Urdangarín y de la infanta, que era Diego Torres, y el cuñado de Diego Torres, ¿no? Y de esos 5 solo está imputada la infanta. La infanta firmaba las cuentas anuales del Instituto NOS, por tanto se corresponsabilizaba de la gestión de NOS todos los años. Y además de todo eso, ella posee al 50% una sociedad a la cual se desvió dinero público, en concreto más de 1 millón de euros públicos, y por tanto ya hay motivos objetivos para imputarla sin ningún género de dudas. Si a eso le unimos que hace unos días Diego Torres declaró en sede judicial que ya estaba en el núcleo de decisión, es decir, que participaba colegiadamente en las decisiones del Instituto NOS, pues si no hay que imputar a la infanta, que venga Dios y lo vea, ¿no? ¿Tú crees que ella sabía lo que estaba pasando y que sabía que entraba dinero en la familia de esa forma tan poco lícita? Pues evidentemente no, es decir, pensar que Ana Mato no se enteraba de nada, pensar que la infanta no se enteraba de nada, pues es una visión machista de la vida y un poco ingenua, dicho sea de paso, porque bueno, cuando una persona se levanta por la mañana y de repente se encuentra un día que hay un Jaguar en el garaje, pues y entre los dos pues ganan 150.000 euros brutos al año, pues le pregunta a su marido: oye, ¿y este Jaguar de dónde ha salido? Si además al poco tiempo hay un Range Rover de un valor de 100.000 euros, pues más motivo para preguntarle al marido. Si la vida es bella y llevas un tren de vida que no se corresponde con tus ingresos, no solo es lógico, bueno, no solo es lógico que te lo preguntes, sino que además yo creo que tú eres partícipe y sabes perfectamente lo que haces. En el caso de la infanta, pues 3/4 de lo mismo, es decir, ella ha disfrutado de esos ingresos multimillonarios de dinero público en su cuenta corriente, y por tanto preguntar y inquirir como si ella sabía algo, pues la respuesta es obvia, ¿no? Es decir, ella se beneficiaba del dinero público del que se apropiaba irregularmente el Instituto NOS, por tanto, pues saber el tema lo sabía a la perfección, ¿no? Es decir, a mí la gente que parece que no se enteraba de nada, pero a la hora de meterse el dinero en el bolsillo les faltaba tiempo, pues eso significa que sabían no casi todo, sino más bien todo. ¿Por qué es la justicia tan lenta en este país? Porque quiero que nos recuerdes esta noche, porque estamos todos hablando de Urdangarín, estamos toda la sociedad, yo creo que informada casi hasta por exceso de esta historia, pero pocos recuerdan, yo creo que tú lo sabes
de buena fuente, porque así estuviste en los inicios de la denuncia contra Urdangarín. ¿Cómo empezó todo esto? Que estamos hablando de hace muchos años. Bueno, yo te lo cuento muy rápidamente, es una historia muy divertida. A mí me invitan al primer foro que celebran en Baleares. A mí me llama poderosamente la atención, semanas antes de que se celebre el foro, el coste, que era 1.200.000 euros, que estamos hablando de 200 millones de pesetas, ni más ni menos. Y entonces yo voy al foro, yo voy a una mesa en la que estaba Samuel Eto'o, estaba Rafa Nadal, estaba Elena Muñoz, que es una campeona del mundo de gimnasia, estaba Iñaki Urdangarín y estaban 2 o 3 personas más muy conocidas en la isla y estaba un servidor. Bueno, yo voy allí al foro, no cobré un solo euro, al igual que el resto de los intervinientes, salvo el hermano de don Iñaki Urdangarín, que se llevó otros 5.000 o 6.000 euros públicos. Y yo vi que aquel montaje era imposible, física y metafísicamente, que costase lo que decían que había costado. Es decir, yo miraba al escenario y decía, joder, pues este es un escenario de 3 al cuarto. Yo hacía foros en el Mundo de Baleares, cuando era director del Mundo en Baleares, en ese mismo escenario, y mis foros eran mejores que eso. Y mis foros costaban, vamos, la milésima parte. Y entonces miraba a mi alrededor y decía, esto es imposible que haya costado 1.200.000 euros. Termina el foro y yo seguía con la mosca tras la oreja, y digo, joder, esto no puede ser. Y entonces dije, vamos a investigar el presupuesto. Y al final alguien nos facilita el presupuesto, lo publicamos, se monta un pequeño escándalo. En aquellos tiempos pues había en España pues ese miedo cerval a la corona, a hablar de la corona, y bueno, lo contamos a nivel balear y a nivel nacional durante 2 días y luego se hizo luz de gas. Contamos, por ejemplo, pues que el presupuesto de faxes de un congreso que había durado 2 días y medio, no llegaba a 3 días, era de 20 y pico mil euros. Es decir, ni aunque uno estuviera compulsivamente mandando faxes durante 3 días, es imposible que se gastase 20 y pico mil euros. El presupuesto de la página web de ese foro eran 18.000 euros. ¿Y sabe usted qué pasó con la página web? Pues que nunca existió. Es decir, no existió. Servicio de prensa, presupuesto, 120.000 euros. Un servicio de prensa para un foro de 3 días, 120.000 euros. Cuando la comunidad autónoma que coorganizaba con el señor Urdangarín ese foro tenía en nómina, en prensa, pues 50 personas, pues en fin, era... Y nosotros lo publicamos, ya digo, se hizo luz de gas. El Partido Socialista hizo una pregunta parlamentaria en el Parlamento en la Asamblea de las Islas Baleares. Y ahí quedó la cosa porque el señor Zapatero llamó al secretario general entonces de los socialistas de Baleares, al señor Antich, y si te he visto no me acuerdo. Aquella pregunta se hizo, se respondió en sede parlamentaria, no se respondió nada, en fin, se dio prácticamente la callada por respuesta, se respondió una serie de vaguerías tremendas y bueno, y ahí quedó. Eso es la prehistoria del caso Urdangarín. Han pasado muchos años. Sí, luego ya en el año 2010, con la investigación del caso Palmarena, que es eso agrupa 20 y tantas piezas separadas y cada una de ellas es un escándalo por sí solo. Pues de repente un día los jueces registran la sede del Gobierno Balear, se llevan toda la documentación y empiezan a revisarla y se encuentran con el tema de Urdangarín y empiezan a investigarlo. Y nosotros en septiembre de 2011 pues sacamos en rigurosa exclusiva, en rigurosa primicia, pues las primeras conclusiones de la investigación judicial y ya está. La lentitud de este proceso judicial puede, como se ha dicho, que Urdangarín no sea finalmente juzgado por al menos 3 o 4 de los delitos de los que está acusado porque prescriben. Bueno, eso es lo que le gustaría a algún cortesano, lo que le gustaría a algún personaje que es más papista que el Papa, pero no. Es decir, la malversación, la prevaricación, el fraude, la falsedad, el blanqueo de capitales no podrían prescribir en ninguno de los casos, y los delitos fiscales, el del año 2007 y el del año 2008, que se le imputan al señor Urdangarín en estos momentos, tampoco han prescrito. Han prescrito, no se ha investigado ni el año 6, ni el año 5, ni el año 4, por una sencilla razón, porque esos sí habrían prescritos, aunque seguramente allí también hay delito fiscal, pero el resto de delitos no han prescrito bajo ningún concepto porque tienen unos periodos de prescripción mucho más largos, y ya está bien de que en este país se utilice la doctrina de la prescripción, ese cajón desastre que es la prescripción,
para librar a los poderosos de la cárcel. Bueno, pues eso ha ocurrido con los Albertos, ha ocurrido en tantos y tantos casos ya que, en fin, que empieza ya a oler, ¿no? Y la ciudadanía ya no se va a tragar que a este señor se le pueda buscar esa vía de escape, insisto, porque técnicamente no cuela y porque constituiría un escándalo de marca mayor. Y el tráfico de influencias, ahora que hemos sabido también que él iba diciendo yo soy el rey, el yerno del rey, y bueno, pues eso servía también para que se abrieran muchas puertas, ¿no? Y no se habla del tráfico de influencias. Bueno, el tráfico de influencias no le imputan, yo creo que sí le pueden imputar, pero bueno, es verdad, él iba a las reuniones a las que acudía para pescar dinero público, pues acudía él solo o solía acudir con Carlos García Revenga, el secretario de las Infantas, que falsificaba y falseaba su verdadera condición y se hacía pasar, y así figuraba en la nota y en la tarjeta de presentación que ellos entregaban cada vez que acudían a visitar a una empresa, a una multinacional o a una administración. Ahí ponía Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, ¿no? Y bueno, el señor Matas, que por cierto está condenado a 6 años de cárcel, en una entrevista en La Sexta lo dijo bien claro, dice, pero ¿cómo le voy a hacer yo un concurso al yerno del rey de España, ¿no? En fin, como si estuviéramos en el medievo, ¿no? Una cosa surrealista. Pues algo de eso ocurría, ¿no? Algo de eso ocurría en Valencia. Y luego pues también, claro, tener en un foro al yerno del rey, pues viste mucho. Eso le debió de ocurrir también al presidente del Villarreal, al señor Roig, a Fernando Roig, que pagó por un informe de 13 folios, que yo lo tengo en mi despacho, y yo lo he visto, un informe de 13 folios que costó 690.000 euros, es decir, que costó la página a 50.000 euros aproximadamente. Y con una particularidad, el informe estaba copiado de Internet. Ese es Iñaki Urdangarín. ¿No crees que si Iñaki Urdangarín, después de todo esto que vosotros tenéis constatado periodísticamente, con documentos, si Urdangarín no entra en la cárcel, esto ya es lo que le faltaba a este país y a la corona, a la monarquía en España? Sin ninguna duda. ¿Le veremos en la cárcel? Bueno, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni a Urdangarín, ni al peor de mis enemigos. La cárcel es un trance terrible. Yo, la gente que conozco que ha ido a la cárcel, pues eran una persona antes de ingresar en prisión y eran una muy diferente al salir. La cárcel te cambia para siempre y es un trance durísimo, seguramente de los trances más duros que uno puede soportar en la vida, ¿no? Por tanto, no se lo deseo. Vamos a ver, pero con las pruebas que hay encima de la mesa, cuantitativa y cualitativamente, si Iñaki Urdangarín no acaba en prisión, pues yo creo que eso generará un escándalo y una alarma social tremenda, y eso provocará pues que la ciudadanía se crea cada vez menos a las instituciones en general y a la monarquía en particular. Si Iñaki Urdangarín ingresa en prisión, pues todos veremos que, como dijo don Juan Carlos en la Nochebuena del año 2011, todos somos iguales ante la ley, y la popularidad de la monarquía se disparará, no tengo la más mínima duda, ¿no? Hombre, de todas formas, yo lo que no entiendo es por qué, insisto, no se ha imputado todavía a la infanta. ¿Está tirando Diego Torres de la manta, tal y como dijo, estas amenazas supuestas, entre comillas? Sí, nosotros lo dijimos hace un año, lo publicamos en el periódico, dijimos que tenía 200 correos electrónicos y él nos dijo... ¿Los has visto tú? Yo he visto algunos de ellos, he visto varias decenas. ¿Y hay algunos más duros de los que han salido? Sí. Hay algunos incluso pues, de carácter íntimo que yo espero que no salgan porque eso no conduciría a nada, ¿no? Pero sí, hay correos electrónicos que quedan por salir, tanto más duros que los que han salido, sin ninguna duda, ¿no? Y lo que te estaba contando, hace un año, nosotros, hace menos de un año, hace 9 meses, 10 meses, contamos que él tenía 200 correos electrónicos, él les llama bombas atómicas, y él nos dijo, con esto yo me cargo la monarquía. Y nosotros lo contamos, la gente, pues como siempre, dijo, va, esto es del mundo, tal, en fin. Y la historia ha demostrado que los correos electrónicos existían y que son auténticas bombas atómicas desde el punto de vista institucional. ¿Y la responsabilidad del rey, que en 2006 ya apartó a Urdangarín de algunas actividades que supuestamente iban a poner en cuestión a la propia... Bueno, el rey lo único que ha hecho en esta historia es... ¿No podía haberlo denunciado cuando le dijo, venga, iros a Washington?
No, es que la historia es un poco más compleja, ¿no? Vamos a ver, el rey ha hecho a Iñaki Urdangarín pues favores de suegro, ¿no? Pues le decía a Iñaki, oye, oiga, no sé cómo le llama, yo creo que le habla de señor. Señor, me gustaría que llamase el señor a Iñaki Urdangarín porque me gustaría hacer algo en Valencia. Y don Juan Carlos lo hacía, pero como favor de suegro. Yo creo y estoy convencido, por lo que sé, y lo que me dicta la intuición, que el rey pensaba que todo era legal, que todo estaba dentro de los parámetros de la ética, y le hizo esos favores de suegro a Iñaki Urdangarín. En el año 2006, cuando nosotros contamos el asunto, la prehistoria del caso en el mundo en Baleares, también lo contamos a nivel nacional, es cuando el rey decide darle un toque a Urdangarín, pero la historia no es como se ha contado. El conde de Fontao, que es el enviado real que va a hablar con el duque de Palma, le dice, oye, tú haz lo que te dé la gana, pero no figures. No le dice, oye, no te apartes, le dice, haz lo que te dé la gana, pero no figures. Y es cuando entonces él y Diego extinguen el Instituto NOS, o lo dejan sin actividad, y montan la Fundación de Discapacitados, niños enfermos de cáncer y marginados, con la cual, en un acto de inmoralidad suprema, se dedican a evadir fondos a paraísos fiscales, ¿no? ¿Qué le y parece? por cierto, el traslado, la mudanza a Washington no tiene nada que ver con el Instituto NOS, ni con las actividades de NOS, ni con las actividades irregulares de NOS, porque nosotros descubrimos los primeros atisbos del caso NOS, los publicamos en febrero de 2006, y el señor Urdangarín se va a vivir a Washington en el año 2009, por tanto no hay relación causa-efecto entre eso, y él se va a vivir a Washington por motivos muy distintos de los que se dice. No hay nexo temporal ni causal. ¿Cómo cree que está comunicando la Casa Real todas las opiniones o no que tengan que aportar socialmente con este tipo de informaciones? ¿Y qué le parece también la comunicación del propio abogado de Urdangarín? Bueno, empiezo por lo segundo. La verdad es que Mario Pascual Vives, el abogado del señor Urdangarín, bueno, ya forma parte de la opereta en la que se ha convertido la vida pública española, ¿no? A mí, cada vez que sale por las mañanas Mario Pascual Vives a hablar, pues es como si estuviera viendo una serie de humor, una comedia, en fin, es una cuestión de risa, ¿no? La verdad es que Iñaki Urdangarín tendría que haber hecho caso a las personas sensatas que han intentado asesorarles sin ningún éxito, y haber contratado un abogado, un penalista de fuste, un primer espada, pues un Horacio Oliva, un Mourullo, un Miguel Bajo, un Fermín Morales, que es uno de los grandes penalistas de Barcelona, y no tener como acompañante, como compañero de viaje a Mario Pascual Vives, que es un abogado del montón y que desde el punto de vista penal es un quinta división. Es decir, Mario Pascual Vives es un señor que se ha dedicado más bien poco en su vida profesional al derecho penal, era más bien un especialista en civil y en mercantil, y este empecinamiento de Iñaki Urdangarín pues no ha hecho sino agravar su situación procesal, ¿no? Si hubiera contratado pues a un figura del derecho penal, yo creo que le hubiera ido bastante bien. Y respecto a la primera pregunta, ¿cómo ha afrontado informativamente la Casa Real y desde el punto de vista de la opinión pública todo este asunto? Pues yo creo que no lo podían haber hecho peor, desgraciadamente, ¿no? La verdad es que hay dos sectores, un sector que considera, encabezado por el jefe del director de comunicación de la Casa, Javier Ayuso, que hay que rehabilitar la imagen de Iñaki Urdangarín, lo cual es una locura absoluta, es un imposible físico y metafísico. Esto es como querer rehabilitar la imagen de Luis Roldán, pues es que es imposible. O sea, hay cosas en la vida que son imposibles, como si yo quisiera ser Robert Redford, porque es imposible, por mucho que me operen, nunca seré Robert Redford, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y luego, pues, es decir, al principio se afrontó con mucha decisión el caso, entre otras razones porque el señor Espotorno, el jefe de la Casa del Rey, el antiguo jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa, pues le hicieron ver al rey que había que cuando hay un miembro gangrenado en un cuerpo, pues hay que extirparlo, hay que amputarlo para evitar que esa gangrena se extienda al resto del organismo. Y el rey hizo caso, de ahí viene el discurso de la Nochebuena del año 2011, un discurso muy adecuado, que venía muy a cuento, que la ciudadanía lo entendió perfectamente, pero luego ya todo el asunto ha derivado en
en un caos informativo desde el punto de vista comunicacional tremendo, ¿no? La Casa del Rey un día hace una cosa, al día siguiente hace la contraria. Yo no entiendo cómo pueden permitir que Iñaki Urdangarín fuera a la clínica donde se estaba recuperando don Juan Carlos. En fin, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación hay que ponerles un suspenso clarísimo. Con respecto al abogado, tiempo hay para cambiar de abogado, pero ¿ha habido alguien de todos esos nombres que ha mencionado que haya recomendado a Urdangarín, a la familia real, que asuma lo que ha hecho y que se dejen ya de estirar esa goma? Esa pregunta es muy pertinente. En el año 2011, cuando nosotros empezamos a sacar, en septiembre de 2011, las primeras informaciones sobre el caso, hubo un abogado de Palma muy conocido, un abogado de primera división, un penalista formidable, al cual le consultó Iñaki Urdangarín y la infanta, y él les dijo, mira, lo que tenéis que hacer es hacer un anuncio público, decir que pensabais que todo era legal. En segundo lugar, que vais a devolver el dinero que os habéis llevado. Y en tercer lugar, pedir perdón. La verdad es que si hubieran hecho caso a esas primeras indicaciones, a ese primer consejo, les hubiera ido mucho mejor, porque ahí hubiera habido un atenuante y no sé yo, porque no soy doctor en Derecho, no sé si una eximente, ¿no? Pero desde luego atenuante hubiera tenido, ¿no?, de cara al proceso en marcha. ¿Qué pintan en esta historia también el príncipe Felipe y la princesa Leticia? Porque en el libro Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, podemos leer que Urdangarín le dice de Leticia que es periodista, nos tiene manía y que está detrás de todo lo que está pasando. Bueno, eso es un marciano como Iñaki Urdangarín. Solo un marciano como Iñaki Urdangarín puede hacer una afirmación como esa. La princesa de Asturias no tiene nada que ver con esta historia, porque que yo sepa, la princesa de Asturias no controla al fiscal, no manda sobre el juez y desde luego en este asunto no ha tenido nada que ver con nosotros, ¿no? Por tanto, es una afirmación marciana, extraterrestre, y que prueba que Iñaki Urdangarín vive en otra realidad. Es decir, hay diferentes planos de la realidad, tú y yo estamos en uno muy claro, Iñaki Urdangarín vive en la estratosfera, ¿no? Y, hombre, los príncipes de Asturias hay que decir que son los grandes perjudicados de esta historia. Si hay alguien que ha puesto chinas en el camino del príncipe hacia el trono, pues ese es Iñaki Urdangarín, y no solo le ha puesto chinas de a tonelada de peso cada una, ¿no? Es el gran perjudicado de todo este escándalo, la gran víctima colateral, sin comerlo ni beberlo, y lo peor de todo es que, lo más injusto de todos es que estamos ante el príncipe, el heredero más y mejor preparado de la historia, y una cuestión esencial: el príncipe desde el punto de vista ético, y la princesa también, son impecables. Es decir, para que se hagan una idea nuestros televidentes, y yo soy amigo de algunos amigos del príncipe, y casi todos ellos se tienen que marchar a hacer negocios fuera de España para evitar el que dirán. Y bueno, pues... y no hay otra. Y no hay otra. Se nos ha escapado el tiempo prácticamente de la entrevista, nos quedan muy pocos minutos. Hay otro temazo que tenéis entre manos en el mundo. Luis Bárcenas pagó durante años sobresueldos en negro, aparte de la cúpula del PP. ¿Vais a seguir sacando informaciones a este respecto? Porque claro, el Partido Popular ha conseguido que muchos ciudadanos pongan en duda lo que ha publicado primero El Mundo y después reconfirmó El País con nuevas informaciones. Vamos a ver, cuando dos periódicos antagónicos, ideológicamente, éticamente, en fin, como El Mundo y El País, cuentan algo idéntico o similar, yo creo que debe haber algo de verdad. Pero vamos a ver, nosotros publicamos la primera información el 16 de enero del mes pasado, y lo hicimos sobre la base de 6 fuentes del máximo nivel del Partido Popular, y que además todas ellas coincidían en el modus operandi y en las cantidades. Por tanto, pues que la ciudadanía opine, pero vamos, la ciudadanía yo creo que en un 80 o un 90% tiene claro que esos sobresueldos existían, que se movía dinero negro en las alturas del PP. No todos los miembros de la cúpula del PP, ni mucho menos, han cobrado. Hay gente honrada, ahí está María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, etc. Y por tanto no generalicemos, pero que esas prácticas se daban, yo creo que no lo duda ni, vamos, ni desde luego ni Luis Bárcenas.
¿Miembros del Consejo de Ministros también han cobrado dinero negro? ¿Del actual Consejo de Ministros? Sí. Pues no lo sé. Sí lo sé. ¿Y han cobrado o no? No me lo vas a decir. Lo diré algún día. El País sí que publicó que Rajoy había cobrado dinero negro. Sí, en el caso de Rajoy todo puede ser deberse a que fueran gastos de representación como presidente del PP. Yo lo que sí creo es que si Rajoy cobró fue durante muy poco tiempo, y lo que tengo radicalmente claro es que María Dolores de Cospedal, en contra de lo que decía El País, jamás cobró un duro. Es más, la persona que corta esas prácticas radicalmente, la persona que echa contra viento y marea, enfrentándose a todo el viejo PP, a Luis Bárcenas, la persona que echa a Luis Bárcenas es María Dolores de Cospedal. La persona que ahora ha demandado, la única que se ha atrevido a demandar y que ha actuado con dignidad a Luis Bárcenas, ha sido María Dolores de Cospedal. Por tanto, en fin, ahí no cobraban todos, ni mucho menos. Cobraban bastantes, dicho sea de paso. ¿Sirve de algo que el presidente del Gobierno de España haga pública su declaración de la renta? A mí me parece bien como gesto, porque eso en cualquier país, en cualquier democracia avanzada es lo normal, pero si el dinero B no figura en las declaraciones de la renta ni en las declaraciones del patrimonio, con lo cual pues sirve más bien para poco. Y no digo que el señor Rajoy pues cobre en dinero negro, que tenga o que cobre comisiones, pero lo que digo es que si el señor Rajoy, que yo creo que es un hombre honrado, fuera un sinvergüenza, pues no iba a poner sus negros sobre blanco, sus sinvergonzonadas en la declaración de la renta, y menos aún en la del patrimonio. Como eres de Pamplona y los papeles de Bárcenas también hacen alusión a un par de navarros, ¿tenemos alguna información más? Está confirmadísimo que Jaime Ignacio del Burgo era consciente no solamente de haber ayudado con dinero a una concejala de Villava, sino también lo que asumió Calixto Ayesa días después, de que él ganaba más en lo privado y que cuando le ofrecieron ser consejero del Gobierno de Navarra dijo: hombre, sí, pero la diferencia me la pagáis. Eso es lo que pasó en la cúpula del PP a nivel nacional, es decir, los cuadros del PP pues están conformados por gente de mucho nivel, de más nivel que en el Partido Socialista en general, en términos generales, y la gente cuando va a la política sabe que pierde muchísimo dinero si son profesionales muy acreditados, y lo que se hizo en el Partido Popular fue compensarles por la pérdida de dinero que iban a tener con respecto a su actividad anterior. Eso es lo que pasó con Calixto Ayesa, y a mí me parece una inmoralidad supina, porque a uno no le ponen una pistola en la sien para ir a la política. Y en el caso de Jaime Ignacio del Burgo, pues de ese dinero negro proveniente del pago de comisiones ilegales, pues ese dinero negro, el único fin digno que debió tener fue el ayudar a esta concejala cuya casa fue destrozada por los malnacidos de ETA. ¿Veremos a alguno de los miembros del PP pagar por esto? Pues mucho lo dudo, ¿no? Mucho lo dudo, porque bueno, ya la policía ya está diciendo que para acreditar si esa es la letra de Bárcenas o no, si esos papeles son auténticos o no, pues necesita el original. Yo creo que esto se va a intentar... ¿La policía que la mueve el PP? Bueno, no, la mueve no, la dirige, eso es una obviedad. El director general de la policía es un destacadísimo miembro del PP, Ignacio Cosidó. El ministro del Interior es un señor del Partido Popular, Jorge Fernández, por cierto, de origen navarro. Por tanto, yo dudo muy mucho que aquí se quiera llegar hasta el final. ¿Y a Bárcenas? ¿Le veremos en la cárcel? Pues Bárcenas, digo lo mismo. Bárcenas es un auténtico sinvergüenza, para mí es un delincuente, pero claro, cuando este señor no se le ha retirado el pasaporte, cuando este señor no está en prisión provisional, como si estuvieron Correa y Pablo Crespo y algunos otros cabecillas de la red Gürtel, pues aquí algo falla. Es decir, que a un señor sobre el cual hay tantos indicios de corrupción no se le retire el pasaporte, no se le ponga una pulsera telemática para tenerlo controlado, pues a mí me parece un escándalo, porque es que este señor se va a ir otra vez de viaje al extranjero y va a llegar un día en el que no va a volver, y este señor tiene muchísimo más dinero del que ha salido en paraísos fiscales. Es decir, este señor puede tener en torno a 80, 90, 100 millones de euros en paraísos fiscales, y con eso te da para vivir varias generaciones. Y a ver qué pasa si un día, en lugar de irse a Canadá, se va de un país que no tiene convenio de extradición con España. Pues pasa lo mismo que con Roldán, que alguien muy gordo tendrá que dimitir. Muy brevemente, Eduardo, que nos hemos pasado de tiempo. ¿Hay lugar para la regeneración política en este país, tal y como comentaste en la charla en Pamplona ofrecida y convocada por UPN?
Yo creo que sí, yo creo que tiene que haberlo porque si no, pues nos cargamos la democracia, que como decía Churchill es el menos malo de los sistemas de gobierno, ¿no? Y la democracia hay que salvarla cueste lo que cueste. Y además corremos un riesgo que o regeneramos el sistema o el sistema que padece aluminosis se vendrá abajo. Pero tenemos que hacerlo con cuidado por una sencilla razón, porque siempre cabe la posibilidad de que llegue pues, el Berlusconi de turno, el Gil y Gil de turno, y sería mucho peor el remedio que la enfermedad. Lo que hay que hacer es llegar hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias de estos casos de corrupción, y eso lo que hará, como ocurrió con el caso Watergate en Estados Unidos, hará de España un país más fuerte y más sano desde el punto de vista democrático. Eduardo Inda, muchísimas gracias. Un placer. Y muy buenas noches. Buenas noches.